Gracias a todos los asistentes eh, por atender este espacio. Bueno, mi nombre es Andrés González. El día de hoy vamos a tratar un tema orientado pues a los sistemas eólicos de autoconsumo, pero tratando de enmarcarlo en lo que pues actualmente estamos escuchando constantemente, que es el tema de la transición energética. Básicamente, cómo podríamos entender los sistemas eólicos, mayormente los de autoconsumo, eh, dentro como un camino hacia la transición energética, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a revisar el día de hoy, pues entendiendo que, digamos que estamos tratando de ubicar cada una de estas temáticas dentro de lo que es el gran mundo de la gestión de proyectos y empezando a subdividir de pronto estos elementos en campos del conocimiento muy específicos. Entonces vamos a hablar inicialmente de lo que es pues la transición energética como tal, evidentemente pues de una manera muy breve por el tiempo. Posteriormente vamos a revisar un aspecto muy importante, que es la importancia de la política pública digamos, en el desarrollo de este sector. Pasamos por algunas tendencias mundiales en cuanto a indicadores de generación de empleo, de cosas por el estilo, de precios incluso. Posteriormente vamos a hablar entonces puntualmente de algunos aspectos como tal de la energía eólica, algunos aspectos diferenciadores entre proyectos a gran escala y proyectos a pequeña y mediana escala, que es básicamente lo que nos puede determinar la diferencia entre proyectos de autoconsumo y proyectos de generación grande, que en últimas es lo que nos puede a veces confundir cuando somos nuevos en el tema. Y ya al final pues terminamos por revisar algunos casos de éxito de pronto, o algunos proyectos ejecutados, o algunas particularidades más bien de la ejecución de proyectos que ya digamos se ubicarían pues en las etapas eh, finales de lo que es el ciclo de vida de la ejecución de un proyecto, que es básicamente la parte de ejecución y control, tanto a gran escala como a pequeña escala. Recuerden que durante cualquier momento pues del webinar pues pueden ir consignando sus preguntas en el apartado de preguntas o de chat, y pues al final vamos a tener un espacio para atender estas preguntas. Entonces, bueno, lo primero, antes de hablar de transición energética, pues es muy importante que definamos o que hablemos pues de un tema muy importante, pues que es el desarrollo sostenible, ¿no? Es que pues la transición energética se puede enmarcar en lo que se entiende actualmente por desarrollo sostenible, y pues de acuerdo a uno de los, digamos, de los principales exponentes actualmente de esta temática, que es el señor Jeffrey Sachs, pues el desarrollo sostenible básicamente lo que propone es comprender las interacciones entre diversos sistemas que por demás tienen una particularidad específica de ser complejos, y entendiéndose la complejidad no como algo difícil, sino como algo que está constituido por muchas cosas que tienen interrelaciones entre ellas. Entonces, entiéndase eso como la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente físico de la Tierra, pues de la manera en la que nosotros logremos entender las interacciones que existen entre esos, digamos, tres ejes a nivel local, regional y ya mundial, pues se puede, digamos, pensar que al entender esas interacciones, pues podemos empezar a ver un camino hacia lo que podemos entender como la sostenibilidad, ¿verdad? Obviamente lo que se busca pues promover con esto es un crecimiento, pues básicamente un crecimiento económico, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible. O sea, digamos que eh, algo muy importante que cabe recalcar aquí es que el concepto del desarrollo sostenible inicialmente empezó con un tinte muy ecológico,
por así decirlo, muy, muy verde también se le puede llamar al tema. Y es porque la primera vez que se empezó a hablar de desarrollo sostenible, pues habían unos aspectos muy importantes de orden medioambiental que urgía atender. Y eso de pronto se quedó un poquito en el inconsciente colectivo, pero evidentemente para que haya sostenibilidad, pues hay unos aspectos sociales muy importantes y económicos muy importantes. Entonces aquí a la derecha, ustedes podrán ver, digamos, lo que usualmente podemos, cuando ustedes buscan desarrollo sostenible en Google, lo primero que van a encontrar es de pronto este tipo de convenciones, es, digamos, el equilibrio entre, entre estos tres aspectos, algo que es ecológico y social, pues se puede llamar como algo soportable, algo que es ecológico y económico, podríamos llamarlo algo viable, algo que es social y económico, es decir, que tiene respeto por lo social y por lo económico, digamos que se puede entender como algo equitativo, pero algo que tenga los tres aspectos, ahí es cuando empezamos a hablar de la sostenibilidad. Entonces aquí ya empezamos a meter un montón de campos del conocimiento que obviamente superan solamente los aspectos medioambientales. Entonces, uno de esos, digamos, una manera muy importante de explicar o de hacernos entender eso, pues es esto que estamos viendo aquí a la izquierda, que básicamente, seguramente muchos de ustedes ya están familiarizados con este tema, y estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que actualmente están vigentes hasta el año 2030 y que están, pues, han sido planteados por la Organización de Naciones Unidas. Esto es, digamos, es una iniciativa, pues, obviamente mundial, que surgió a partir de un primer ensayo que se hizo entre el año 2000 y 2015 con los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, en ese momento no eran 17 objetivos, eran 7 objetivos. Básicamente, la única visión que se tenía era tratemos de apuntar todos hacia el mismo lugar y con algunos objetivos muy puntuales, eliminar la pobreza, eh, buscar erradicar enfermedades de alto contagio, reducir la mortalidad infantil, en fin, la inclusión social. Cuando llegó el año 2015 y se revisó lo que se había logrado, pues se validó que hay un impacto muy positivo y por eso se generaron los nuevos objetivos que están actualmente vigentes. Muchos países a nivel mundial están, digamos, adscritos a esta iniciativa y pues ahí ya, aquí ustedes podrán, pues evidentemente, validar que hay objetivos de diversa índole. Uno que es tal vez el que más resalta por el tema que nos convoca hoy es el de la energía asequible y no contaminante, pero pues evidentemente está el hambre cero, salud y bienestar, educación, acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles, y como ustedes ya verán aquí, pues empiezan a meterse un montón de disciplinas, arquitectura, economía, ingenierías, ciencias de la tierra, y entonces es lo que, digamos, es muy importante tenerlo como base conceptual de lo que vamos a discutir el día de hoy. Y pues dicho esto, pues importante que también entendamos o que hablemos de lo que es la transición energética. Este concepto de transición energética, pues básicamente lo que pretende orientar esfuerzos es en que las cosas en el mundo o en nuestras sociedades no deberían continuar como se han venido haciendo usualmente. Porque de lo contrario, digamos que ya eso está probado, ese paradigma, esa manera de hacer las cosas no es sostenible, porque estamos llevando a límites muy extremos diversos aspectos de lo que acabamos de mencionar. Los límites medioambientales del planeta Tierra, estamos llevando al límite las brechas sociales entre diversos o entre diferentes países o entre diferentes regiones. Entonces, lo que busca la transición energética es pues justamente plantear un cambio estructural a lo largo, digamos, de diferentes escenarios para que los sistemas energéticos o las fuentes de generación de energía puedan diversificarse y que obviamente pues apunten a que sean más limpias, más respetuosas con el medio ambiente,
económicamente más viables y que sean inclusivas desde muchos aspectos. Pues obviamente hay consecuencias diferentes que llaman a la transición energética, pero pues en algunos países eh, vienen orientadas por causas medioambientales o climáticas, en otros países vienen llamadas por temas sociales, eh, o en algunos incluso por temas económicos, y los ejemplos se pueden ver de manera muy clara, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones principales que ha tenido China para promover todo lo que han promovido el tema de las renovables, los paneles solares, los aerogeneradores, el mejoramiento de la tecnología, los precios? ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una matriz energética que es muy contaminante, lo cual pues es muy bien conocido por todos nosotros, y que genera unos efectos muy importantes en su sociedad. Entonces, esos países como China, digamos, que tienen unas motivaciones muy orientadas hacia lo medioambiental. Países, por ejemplo, como Colombia, en los cuales pues hay una gran parte todavía de la población que no tiene acceso a la energía eléctrica, o que el acceso a la energía eléctrica es mediante fuentes fósiles o de pronto muy eh, arcaicas, por así decirlo, pues tienen motivaciones ya no tanto medioambientales, sino sociales. Es para que está comprobado que el acceso a la energía eléctrica tiene una relación muy importante con el desarrollo, la posibilidad de salir de la pobreza extrema. Entonces, es importante entender que la transición energética no es una fórmula común para todo el mundo, y lo que se hable de transición energética en Europa, pues va a ser por motivaciones de pronto muy diferentes a lo que se hable en Latinoamérica, pero con objetivos muy similares. ¿Listo? Y pues en ese sentido hay que entender que, eh, digamos que uno de los puntos importantes para lograr esta transición, pues es lograr integrar fuentes de generación de energía, pero que no solamente estén en el paradigma de generación de energía, digamos, convencional que tenemos en muchos países, que es el de la generación centralizada, es decir, genero energía en un sitio alejado para después transmitirlo por cables o por antenas o por lo que sea a los lugares de utilización, porque en últimas, pues eso es un paradigma, pero válido, y así yo genere con sol o con viento, si estoy bajo ese paradigma, pues hay algo que me puedo estar perdiendo. Por el contrario, si nos volcamos hacia lo que puede ser la generación distribuida o el autoconsumo, es donde juega mucho la tecnología, por ejemplo, solar fotovoltaica o eólica. Y es que, en pequeña escala, que yo puedo generar con un aerogenerador pequeño, puedo generar la energía en el jardín de mi casa y consumirla en mi casa. Y si es posible, almacenarla en baterías y tenerla para cuando no haya viento o cuando tenga un exceso de requerimiento de energía. Y eso cambia paradigmas de manera importante, porque pues ya los usuarios de la energía pues dejan de ser netamente usuarios y pueden pasar a ser usuarios / generadores de energía. Y eso es algo muy importante, y a cualquier escala, no solamente para las personas que están alejadas, sino también para los industriales, para muchos aspectos diferentes. Entonces, entendiendo la transición energética, pues esta gráfica pues es tomada del Consejo Mundial de la Energía, el World Energy Council, en el cual se plantea que pues la transición energética puede depender de diferentes aspectos, digamos, o digamos que depende de algunos aspectos muy importantes, por ejemplo, la resiliencia, la digitalización y la descarbonización. Entonces, en la resiliencia, ustedes podrán, digamos, entender aquí que podemos incluso identificar algunos de los aspectos, o incluso los tres, del desarrollo sostenible. Todo lo que tenga que ver con descarbonización, pues puede que esté orientado hacia el tema medioambiental, a lograr tener un impacto lo más bajo posible al respecto. El tema de la digitalización nos puede estar llevando a tener, digamos, en cuenta aspectos en cuanto a lo económico, es decir, tenemos que lograr blindar en la mayor medida posible todo lo que hagamos para que en una era de información en la que estamos, donde podemos ser tan vulnerables a diferentes aspectos, pues tengamos
la mayor protección posible al respecto. Y el tema de la resiliencia, pues también, y ustedes verán que las energías renovables pues están en la descarbonización, están también en la resiliencia. Entonces, algunos aspectos pueden compartirse entre algunos ejes, pero en últimas lo que se busca es entender que la transición energética se debe humanizar. Y entonces, entendiendo que podemos hacer labores de formación, podemos entenderlo como labores de conexión entre universidad, empresas e instituciones, o aspectos de innovación y startup, nos empieza a acercar un poco a las personas comunes, digámoslo así, no tener que ponernos como en un escenario forzosamente de los grandes industriales, los grandes generadores de energía, las grandes empresas que se dedican a esto, no, sino que esto puede ser también una tarea y un aporte desde diferentes escenarios, digamos, de la sociedad. Digamos que para lograr este tema de la transición y que esto se logre, que los aspectos que hemos mencionado anteriormente puedan tener eco de manera correcta y puedan desarrollarse de la mejor manera posible, pues es absolutamente importante que existan políticas públicas. Es decir, si dentro de los países o de las comunidades, por ejemplo la Comunidad Europea o en países en Latinoamérica o los países africanos, no existen políticas de país, políticas de región, políticas de espacios específicos, pues va a ser muy difícil. Y un caso pues muy particular es puntualmente, por ejemplo, el caso de Colombia. En Colombia existe un marco regulatorio muy sólido, muy importante, muy maduro ya, porque digamos que tuvo su punto de inflexión importante en el año 2014 con la ley que se llama la ley 1715, que básicamente lo que buscó fue generar incentivos a todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que hicieran inversión en proyectos de eficiencia energética o de energías renovables. Y tuvo y está teniendo efectos positivos, porque lo que dicen es, ok, usted va a invertir un dinero, yo no le voy a regalar esa inversión, no le voy a dar la mitad del dinero para que usted lo haga, no, pero el dinero que usted invierta lo va a poder retornar en deducciones en los impuestos de renta, en depreciaciones aceleradas del activo que usted compre, en beneficios como poder hacer las compras sin el IVA, por ejemplo. Entonces, todo eso incentiva a que quienes puedan hacer las inversiones las hagan y en diferentes escenarios. Evidentemente, nos podemos pensar, no, pues muy interesante esto, pero si yo soy de ese tipo de personas o pertenezco a un grupo que no tiene el poder adquisitivo para hacerlo, pues estos beneficios tributarios lo que pueden hacer es que inversiones externas, extranjeras, lleguen a los países a promover proyectos de otras modalidades que permitan a que las personas, las entidades que no tienen la capacidad de acceder, de tener los recursos para ejecutar los proyectos, pues puedan beneficiarse de otros modelos que estos marcos regulatorios pues promueven. Entonces es muy importante que las políticas existan, entonces pues verán que es un proceso largo, esto viene desde el 2014 y pues en este momento está en pleno desarrollo, por así decirlo, el mercado de la energía renovable en Colombia, que ha tenido algunos cambios importantes. En el 2014 fue la primera sanción de la ley y en el 2019 pues hubo unos cambios específicos. Un cambio muy importante es que se establecieron, o sea, las políticas, por así decirlo, son como la carretera. O sea, las políticas son los medios que me dan a mí para yo poder llegar a lo que quiero llegar. Pero pues yo tengo que tener los medios y tengo que tener un destino al cual quiero llegar. Es decir, también tienen que existir objetivos a los cuales queremos llegar. Y pues en el 2019 Colombia, en caso particular, pues se puso unos objetivos. Vamos a pasar de 22.4 megavatios de generación renovable a 1.500 megavatios. Y esta generación puede ser tanto a nivel de granjas solares como a nivel distribuido. Entonces eso hace que haya unos llamados importantes y unos objetivos a alcanzar mediante las políticas públicas y eso genera unas dinámicas muy importantes en los países. Evidentemente, pues hubo también unos cambios importantes en los beneficios tributarios, por ejemplo, pasar de 5 a 15 años para poder utilizarlos, eso llama mucho la atención, exenciones automáticas del IVA, en fin, marcos regulatorios dinámicos hacen que esto funcione bien.
que la transición energética pueda tener sentido. De lo contrario, pues queda en discurso. Lo mismo pasó, por ejemplo, en España. En España, eh, por allá por el año 2010, 2009, 2008 incluso, pues hubo un auge muy fuerte de energías renovables. Y España alcanzó a ser una potencia muy, muy, muy importante en términos de capacidad fotovoltaica instalada, de capacidad eólica instalada, pero pues algunos aspectos puntuales, coyunturales de ese momento y la manera como estaban concebidas las políticas, pues hizo que el sistema se desbalanceara un poco y que eso se frenara, por así decirlo. Y digamos que se frenó de alguna manera hasta el año 2019, hace muy poco, donde con un nuevo Real Decreto se definieron las nuevas condiciones para el autoconsumo. Eso evidentemente generó que el mercado el sector de las renovables en el mercado del autoconsumo tuviera un nuevo aire y empezaron a verse nuevos proyectos y nuevas dinámicas, generación de empleo, inversión extranjera y comunitaria. Y eso se logra absolutamente gracias a las políticas públicas. Entonces, y como ustedes verán, pues evidentemente aquí ya empiezan a entrar otros campos del conocimiento absolutamente importantes. Los abogados, los economistas, los políticos, pues hombre, juegan un papel importante. Lo que quiero decir con todo esto es que por el simple hecho de estar, digamos, convocados por una temática que tenga el nombre y el apellido de energías renovables o proyectos, no debe sesgar a que debamos estar solamente ingenieros o personal técnico, por así decirlo, sino que están convocados muchísimos campos del conocimiento. Y digamos, de manera general, lo que podemos ver aquí en esta fuente es el REN 21, que lo pueden consultar de manera muy fácil ustedes en Internet. La red la Red Mundial de Políticas Renovables se llama. Es una entidad que lo que busca es recopilar información año con año respecto al desarrollo de diferentes tecnologías de renovables y tendencias a nivel mundial y genera reportes. Y entonces uno de los últimos reportes que generó en cuanto a políticas públicas, evolución desde el 2004 hasta el 2019, pues se ve claramente la evolución que ha habido hasta el momento de que sean 143 países que tengan políticas regulatorias en cuanto a generación de energía orientado a lo renovable, que sean 70 países que tengan políticas en cuanto al transporte y 23 países que tengan políticas en cuanto a climatización y calentamiento por fuentes de este tipo. O sea que el gran crecimiento que hemos visto en los mercados, la penetración que ha tenido la tecnología en diferentes mercados se debe a que cada vez más países, porque cada país puede ser un actor diferente. Hay un país que puede ser el generador de la tecnología, el fabricante, hay otro país que puede ser el constructor de los proyectos, hay otro país que puede ser el usuario de los proyectos y en cada uno de esos países tiene que haber políticas que promuevan el desarrollo. Entonces es importante absolutamente el tema de la política pública. En cuanto a las tendencias mundiales, pues de la misma fuente, pues podemos ver que evidentemente cada año van creciendo digamos, lo que se conoce pues como la capacidad instalada, es decir, la cantidad de proyectos instalados a nivel mundial que hay en las, digamos, en las tecnologías más representativas del tema del sector de las renovables, que es la solar fotovoltaica, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, y digamos, la biomasa, pues, o bueno, la energía bio, entendiéndose que pueden meterse también la geotérmica, la energía eh, mareomotriz y aspectos por el estilo. Entonces es importante que sepamos que estos son mercados y son sectores que de un continuo crecimiento. Evidentemente digamos, el mayor protagonista pues puede ser el sector fotovoltaico, porque el recurso tal vez es el que más, el que más equilibrado pueda estar, digamos, en temas del planeta Tierra y que pues la implementación de los proyectos puede ser
mucho más sencilla, por así decirlo, que los de la energía eólica, pero todos son, como lo podrán ver, pues unos actores importantes. Y pues ya hablando de la tecnología puntual que nos convoca el día de hoy, pues evidentemente la capacidad instalada de energía fotovoltaica pues, en el mundo pues es también una tendencia a la alza. A manera de, digamos, de resumen un poco de esta contextualización inicial, pues es eh, el promover la transición, el buscar diversificar, el buscar cambiar un poco las cosas como se venían haciendo. Esos cambios, pues obviamente generan aspectos positivos y es que muy seguramente se van a generar nuevos puestos de trabajo que antes no existían, porque vamos a empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Y eso se está empezando a ver. Eh, Cerca de 11 millones de trabajos a nivel mundial se generan eh, fruto, digamos, del sector de la energía renovable y eso es absolutamente importante. Entonces, pues ahora vamos a ver cómo en diferentes escalas podemos empezar a visibilizar eso. Y ya para finalizar con el tema de la contextualización, pues es muy importante entender que cada vez más es más barato generar energía con fuentes renovables, en este caso solar fotovoltaica o eólica terrestre. Por allá por el 2006 costaba 85 dólares por megavatio hora, o sea, generar un megavatio hora costaba cerca de 85 dólares en fotovoltaica y 49 dólares en eólica, y ha ido decreciendo hasta el momento en el que estamos, pues, o sea, llegaremos a un panorama de 35 por acá, puntualmente en las subastas de energía renovable de Colombia, que fueron en el 2019, eh, pues el valor del megavatio hora estaba en 27.9 dólares, lo cual pues más o menos es cerca de 104 pesos colombianos por kilovatio hora, y pues las personas que de pronto estén aquí de Colombia pues podrán tener hacer la relación muy fácilmente. Un kilovatio hora en promedio en Colombia puede estar generado, puede estar rondando los 250 pesos colombianos, y que la generación en estas fuentes sea de 100 pesos, pues ya nos pone en un escenario muy diferente. Ya no es el argumento de que muy bonita la fotovoltaica, muy bonita la eólica, pero eso es muy caro generar la energía, ya no. Y ahí, eso es gracias a todos los actores, gracias a que los actores fabricantes han logrado reducir los costos de fabricación para que la consecución de la tecnología sea mucho más barata, que las políticas de mercadeo sean suficientemente buenas para que esa tecnología pueda llegar a diferentes países, para que los países donde se quieren utilizar, pues permitan que esas compras puedan ser digeribles fácilmente por los usuarios. En fin, como les digo, unas interacciones entre diferentes actores que son muy importantes entender. En cuanto a la diferencia que puede existir entre aplicaciones a gran escala y a pequeña escala, pues es muy importante que lo tengamos claro, porque lo que usualmente pensamos nosotros cuando nos hablan de energía eólica es un panorama como este, es grandes generadores de energía, esos aerogeneradores grandotes que son torres gigantescas y que uno usualmente las ve pues en las carreteras, por allá lejísimos de los lugares de utilización, y que están en el mismo paradigma de generación centralizado, es decir, genero energía en un sitio, lo llevo a un sitio que se llama una subestación, o sea, un lugar como de acopio, y lo mando por unas antenas y por unos cables hasta donde lo necesiten utilizar. Y entonces da lo mismo que lo genere, hombre, no da lo mismo, pero es el mismo paradigma que generar con una embalse hidroeléctrico, con una central nuclear, en fin. Obviamente son fuentes diferentes, pero es lo mismo, genero lejos en un sitio y lo utilizo lejos. Y entonces eso es lo que nos lleva o que nos presenta pues estos escenarios de grandes granjas, por ejemplo, eólicas, y aquí no vemos ningún punto de utilización de la energía, o por lo menos no cerca. Hay mucha generación, pero utilización poca. Esto es pues lo que se conoce como la energía eólica en tierra, por así decirlo. Esta es la que se conoce como la energía eólica offshore, pues, que es generar digamos, en el mar ya, para aprovechar un poco pues también las corrientes de viento que hay en las costas. Pero entonces, pues digamos que
traigo esta colación porque lo que nos interesa o en lo que queremos hacer un poquito más de énfasis es en la posibilidad de que la energía eólica puede ser también de este tipo. Es decir, tener un aerogenerador y que la energía que yo genero no la lleve a una subestación como tal y después a unas antenas, sino que en términos generales esta podría ser, digamos, la subestación. Es el lugar donde digamos, se transforma, por así decirlo, la energía, se almacena y se lleva al sitio de utilización directa y muy cerca del lugar de generación, lo que nos puede llevar, digamos, a escenarios como este. Esto es ya las proporciones ustedes podrán ver, pues, que comparadas con el carro que hay aquí, pues es una cosa que no es tan gigantesca. En esta casa, por ejemplo, en el jardín de esta casa, un aerogenerador genera energía y la utilizan directamente en esta casa. O por el contrario, por ejemplo, esto es una casa campestre, pues una finca, un aerogenerador para utilizar la energía en este sitio o en esta granja, por lo menos. Entonces, lo importante es tener en cuenta que cuando hablamos de energía eólica también o energía solar fotovoltaica, no debemos ubicarnos inmediatamente o automáticamente en escenarios a gran escala, sino que podemos ubicarnos en escenarios a pequeña escala, donde yo puedo generar energía y consumirla inmediatamente en el sitio. Lo que tiene que quedar muy claro y también es muy importante es que los principios teóricos son los mismos. Es decir, cuando ya uno se quiera empezar a interesar por el cálculo de este tipo de sistemas, la manera de abordarlo, desde el punto de vista teórico, es muy similar. Es decir, habrá que hacer eventualmente análisis de velocidades y de direcciones del viento, utilizando pues eh, las, los métodos, digamos, que convencionalmente nos pueden haber enseñado para, para incluso aplicaciones a gran escala. El perfil vertical es el mismo, es decir, el viento se comporta de una manera diferente dependiendo del sitio donde nosotros estemos, por ejemplo. Si estamos en una urbe, si estamos en el campo abierto, si estamos en una costa, pues las velocidades del viento a medida que nos separamos de la superficie van a cambiar o van a ser diferentes en función del sitio donde estemos. Importante también, es decir, cuáles son los obstáculos que tenemos circundantes para poder aprovechar las corrientes de viento específicas. La teoría es la misma si ese aerogenerador fuera de 30 metros de altura o si fuera solamente de 12 metros de altura. Y, digamos, los mismos principios físicos de, de, digamos, de dinámica de fluidos, en este caso, pues el fluido sería el viento, que nos permita pensar en la explotación, es decir, el mismo límite de Betz que nos indica que eh, eh, solamente se podrá extraer el 59% de la potencia máxima teórica de una turbina, aplica para un aerogenerador grande o uno pequeño, para uno de gran escala o uno de pequeña escala en autoconsumo. Es decir, la teoría es la misma, simplemente es tener claro cuál es el objetivo de uso de esa energía para poder ubicar ya tecnológicamente cuál es lo que queremos utilizar. Y pues básicamente es como un resumen aquí de lo que acabamos de validar. O sea, esta teoría es la misma. El recurso eólico, digamos que se ve afectado por las modificaciones en el perfil vertical, las modificaciones en la dirección del viento, pues el perfil vertical afecta, digamos, o compete puntualmente a la velocidad, a la dirección y la altitud, pues que tiene que ver con la densidad de ese viento que queremos o ese aire que queremos explotar o transformar más bien. Entonces, pues la teoría es la misma, esto lo digo básicamente con el único objetivo y miren cómo hemos tratado como de ir en una progresión desde un concepto, digamos, muy de pronto alejado de lo que pueda ser la competencia técnica, pero que hemos ido llevando hasta que el entendimiento de las diferentes condiciones del contexto nos puede ubicar en uno o en otro tipo de sistema. Y pues aquí para que tengamos algún tipo, digamos, como de orden de idea de lo que puede representar, pues
claro, los grandes retos de los granjas eólicas, por ejemplo, pues es esto, es un aerogenerador, imagínese el tamaño de el largo que tiene este trailer, y esto es solamente una de las aspas del aerogenerador, y pues evidentemente miren todo lo que implica. Ahora miren el tamaño del camión, que es mucho más grande que el carro que estábamos viendo, y esta solamente sería la base del aerogenerador. Entonces miren las proporciones, y la particularidad es que aquí cerquita, pues lo que vemos es terrenos, pero no vemos el uso directo de la energía. En el autoconsumo, la dinámica es muy diferente. La dinámica es los mismos usuarios eventuales de la energía participan del montaje las tecnologías. Esto es, digamos, para comunidades pues alejadas, por ejemplo, eh, en comunidades en el Perú, por ejemplo. Esto también es unas aplicaciones ya no tanto en comunidades de pronto étnicas alejadas, sino para aplicaciones puntuales tecnológicas de antenas de telecomunicación en Perú también, pero donde ya se genera energía y se utiliza aquí inmediatamente. Es un paradigma completamente diferente. O, pues ya para finalizar, por ejemplo, este proyecto que es en Venezuela, es un sistema híbrido que se entiende como que tengo diferentes fuentes de generación de energía, pues en este caso solar, fotovoltaica y eólica, y pues la energía aquí ustedes ven pues cada una de estas antenitas que estoy marcando con mi cursor, pues es un aerogenerador, y los usos pues son ahí directamente en las casas que están aquí, que acá se ve el techo de otra, en fin. Son proyectos que apuntan a lo mismo, a la transición energética, a buscar diversificar las matrices energéticas, generar energía con otras fuentes diferentes para que los usos sean más inclusivos, para que la gente que no tenía acceso antes lo pueda tener ahora, para que si de pronto no era negocio generar energía y venderla, pues ahora sí sea. En fin, y para que las cosas de alguna manera cambien, lo que el desarrollo sostenible también invita es que no sigamos haciendo las cosas como las venimos haciendo, porque lo que sí es evidente que si seguimos en esta tónica, pues vamos en un camino hacia la insostenibilidad. Y no solamente en aspectos ambientales, en aspectos sociales y en aspectos económicos. No puede ser sostenible una sociedad que privilegia a algunos y a otros no. Eso no es sostenible. No puede ser sostenible una sociedad que a costa de que haya un beneficio económico impacte negativamente el medio ambiente. Y no puede ser sostenible una sociedad que pueda respetar mucho su medio ambiente, que incluya completamente su sociedad, pero que no haya una dinámica económica o socioeconómica correcta, porque de lo contrario, pues, digamos que no puede ser de alguna manera interesante, pero habrá algo suelto que no permita que eso perdure y prospere en el tiempo. De esta manera, pues yo termino con lo que sería mi intervención en cuanto a la información que tenía para presentarles, y pues en este momento estaría pues abierto el tema para las preguntas. Entonces, en este momento pues voy a proceder a revisar en el apartado de preguntas que ustedes tienen, pues a ver quiénes nos han enviado algunos comentarios. Voy a expandir esto un poquito. A ver. Bueno, todo bien. Buenos días, de Argentina. Vale. María Guadalupe pregunta, ¿en qué medida estas energías renovables tienen como base la energía fósil? ¿Es cierto que hasta el año 2050 el petróleo seguirá siendo un recurso necesario? Pues María, lo que se busca justamente lo que te decía con la transición energética es diversificar. O sea, aquí, digamos que la clave no es olvidémonos de lo fósil y privilegiemos absolutamente lo renovable, no, es hagamos coexistir, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, digamos que fuera cierto que hasta el 2050, digamos que va a ser necesario, o que tengamos reservas hasta tal año. Esas reservas son hasta tal año porque estamos pensando en solamente utilizar esa fuente de generación, pero si empezamos a usar otras fuentes, pues ese límite máximo que tenemos en tiempo, pues se va a empezar a correr porque vamos a requerir de pronto menos combustible fósil, porque parte de la energía la voy a generar con viento, con sol, con lo que sea, y entonces eso hace que, pues, que todo vaya mejorando, ¿sí me entienden? Entonces, digamos que el gran
como para tratar de darte respuesta, es que es posible que sea necesario, porque el petróleo va a seguir siendo necesario, ¿por qué no? Obviamente, pues porque algunas dinámicas se siguen manejando así, pero, pero lo importante es entender que es necesario diversificar. ¿Listo? Espero haber atendido pues a la pregunta. Voy a mirar otra. Luis dice, bueno, 569.93 pesos por kilovatio hora según la última factura eléctrica. Claro, Luis, ese valor de 569 es el valor de consumo. Si usted ve su recibo de energía, esa tarifa que usted paga de 569 pesos, pues está constituida por generación, distribución, transmisión y comercialización. Son diferentes aspectos de la cadena. Esa tabla que yo les mostré es lo que cuesta solamente generar la energía. Entonces, si usted ven en la composición de su factura, hay una que dice generación, y de esos 500 y pico, hay 200 y algo que corresponden a la generación, pues que en Colombia, pues mayormente es hidroeléctrica o térmica. Adán, espero haber, bueno, haber atendido pues como el comentario que quería hacer, Luis. Adán Mauricio pregunta, o bueno, dice, ¿hay mucha diferencia entre colocar un aerogenerador en un sistema montañoso de gran altitud a un valle o una llanura? Pues la diferencia está en la caracterización del viento, básicamente. Cuando nosotros estamos en un valle, pues hay unas condiciones, por así decirlo, teóricas del libro del viento en un valle, y es, por ejemplo, la ciudad de donde yo soy en Colombia, que queda en el valle del río Cauca, es una ciudad que está al lado de una gran montaña de 3.000 metros de altura, y lo que tenemos en esta ciudad, que se llama Cali, es un efecto de valle-ladera, es decir, siempre al caer la tarde hay un viento que sopla desde la montaña hacia el valle, porque el sol se oculta detrás de la montaña, digamos que se cambian las temperaturas de los lugares y pues generan los movimientos de viento. En las montañas pues hay unas caracterizaciones diferentes del movimiento del viento. Eso sumado con que dependiendo de la altitud, o sea, los metros de diferencia con el nivel del mar que tengamos, pues el viento que tengamos va a ser más o menos denso, pues obviamente esos factores influyen en que podamos tener mayor o menor disponibilidad de recurso eólico o de explotación o de transformación del recurso eólico. Entonces, digamos que sí hay diferencia entre un aerogenerador en un estado montañoso o en un valle. Hay diferencia por las condiciones las características de la caracterización del viento, puntualmente. Víctor Eduardo pregunta, ¿de qué material están hechas las turbinas eólicas? Bueno, pues el material puede ser muy diverso, pero pues usualmente hay algunas que están construidas en aluminio, en aleaciones de carbono. Tiene que ser suficientemente rígido mecánicamente para que el giro del rotor pues no fatigue el mástil. Y las que son, digamos, pequeñas en autoconsumo, pues están construidas usualmente en aluminio y en aleaciones o en combinaciones también con plásticos pues que permitan pues no ser como tan vulnerables a corrosiones o ambientes pues como muy difíciles. Bueno, cada vez tenemos más preguntas, aunque nos quedan 6 minutos de tiempo. Norbit Zambrano pregunta, ¿para desarrollar un proyecto en Colombia de energía eólica existen parámetros establecidos o licencias específicas para poder realizarlo? La gran particularidad del recurso eólico en Colombia, Norbit, es que nuestro recurso está digamos, muy limitado a algunas zonas específicas. Entonces, en La Guajira tenemos unas velocidades de viento muy importantes, constantes y suficientes para pensar en explotar energía eólica, pero más allá de eso, nuestro país, por ser de una geografía, digamos, como tan accidentada y con tanta montaña, pues tenemos recursos eólicos que no son como muy viables, por así decirlo. Entonces, en mi ciudad, en particular en Cali, tener un viento que sople desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, pues
digamos que no es viable para lo eólico. Yo quiero que el aerogenerador esté constantemente girando para que pueda hacer sentido la inversión y la tecnología que estoy utilizando para la generación. Entonces, pues los parámetros establecidos si es a gran escala, pues hay una reglamentación, hay un marco regulatorio que define que hay que pedir unos permisos medioambientales y que va a ser granjas de generación grandes, y pues todo eso está establecido en el marco regulatorio actual, claro que sí. Gilberto pregunta, ¿hay una relación entre la altura de la instalación de la turbina y el largo de las paletas? Sí, claro, Gilberto, porque pues lo que yo busco es que cuando las aspas del generador pues están girando, pues primero que todo que estén suficientemente alejadas de la superficie para que nadie ni nada corra peligro por ese giro, y también deben estar suficientemente alejadas de la superficie como para que el lugar donde queda ubicado pues el rotor, la góndola, por así decirlo, que es la parte central del aerogenerador, pues esté en el lugar ideal donde la corriente de viento es la explotable. O sea, recuerden que hay que tener en cuenta pues que el viento cambia de dirección y de velocidad en segundos, y a veces el viento puede ir hacia arriba, puede ir hacia los lados, pero a partir de unas alturas o unas altitudes específicas, o más bien de separación con respecto al nivel del piso, pues se va como estabilizando. Entonces, pues sí hay pues unos cálculos importantes a tener en cuenta de qué tanto me debo o me puedo separar de la superficie del piso, pues para ubicar el rotor o la góndola pues de mi aerogenerador. Hermes Enríquez pregunta, ¿la disminución del costo del kilovatio, supongo que está preguntando, se debe a la aparición de nuevos materiales, considerando las nuevas normativas de calidad, o tal vez a la masificación del método? Saludos desde Chile. Gracias, Hermes. No, pues digamos que puntualmente, por ejemplo, en lo solar fotovoltaico, que es donde ustedes pudieron ver que es como donde ha habido como un cambio muy importante en los precios, es que un gran actor como el mercado chino logró, el material es el mismo, es el silicio. Entonces, generar las celdas del silicio cristalino, lograr extraerlas de manera más barata, transformarlas de manera más barata y que tengan, digamos, unas eficiencias más importantes, pues hace que al yo fabricarlas más barato, las pueda vender más barato, y al ser más eficientes, pues tengo que vender menor cantidad de lo que tenía que vender antes para alcanzar una potencia determinada. Entonces, eso es lo que ha generado que los precios caigan, que eh, puedo fabricar mucho más barato, y además la oferta eh, así lo requiere. O sea, lo que pasa es que, claro, entre más oferta haya, pues es posible que mi precio lo pueda yo aumentar por las leyes usuales, pero también en la manera en la que yo puedo fabricar más barato, pues puedo vender más barato. Me da pena con ustedes, ya son las 51 y no podría responder a más preguntas. Pueden dirigir sus inquietudes en algún momento por intermedio de la página de ALDE, o en próximas ocasiones que tengamos de webinar, o ya encontrarnos de pronto en el escenario del máster de energías renovables, que, como decía Luis, pues ya está en proceso de preinscripción. Muchísimas gracias por su asistencia, y esperamos que haya sido de su agrado el webinar. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.